su visión, pero desde la Argentina, de nuestro país. Bueno, como todos, muy orgullosa y emocionada de compartir esta mesa y estar con ustedes. Y en este lugar, que parece que es por aquí donde debe pasar la comprensión de todos estos problemas, ¿no? Vamos a repetir algunas cuestiones seguramente porque tenemos una visión común de las cosas que están pasando. La verdad que uno no sé si toma conciencia de que estamos asistiendo al auténtico milagro de la humanidad, eso que algunos profetas avisaban que iba a ocurrir algún día, que mucha gente iba a llegar a los 100 años, está pasando. Justamente con Enrique estamos trabajando desde la institución donde yo desarrollo mi trabajo original y que me hace participar en Amaote y CADAM, que es PAMI, y estamos trabajando tema de centenarios y estamos con una sorpresa muy grande porque tenemos demostrados, o sea, ciertos, casi 5.000 personas mayores de 100 años en PAMI. Y si hablamos de 99 y más, estamos como por los 7.000. Y muchos están bien, están andando en bicicleta, están esperando que los vayamos a ver. La verdad que un auténtico milagro. Y me acordaba también de la canción de Serrat que decía: Señor, se nos está llenando de pobres el recibidor, se nos está llenando de viejos el recibidor. Y vamos a tener que, digamos, esto viene siendo avisado, trabajado, anunciado, proyectado, y hay políticas públicas muy proactivas, pero está faltando cierta adaptación a estas miradas. Así lo que decía Enrique, ¿no? Estas cosas que son diferentes, así como son diferentes las configuraciones familiares hoy, ya el dibujito de mamá, papá y los dos nenes ya no es la configuración única, existe pero no es la única, y tenemos que ir adaptándonos y aceptando. También esto de que las personas mayores viven ya este concepto distinto de la salud. Nosotros en geriatría decimos que si uno anda por la calle y está más o menos bien, o haciendo las cosas que yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora, uno sabe que tiene seguro 3 diagnósticos. Y si a uno, que se le descompensa alguno, lo internan, le van a encontrar entre 7 y 10 diagnósticos, y si tiene la mala pata de morirse y que le hagan una autopsia, le van a encontrar entre 14 y 20 diagnósticos. Sin embargo, una semana antes uno puede haber estado haciendo esto que estamos haciendo y vivir plenamente, ser saludable. Así que ya el concepto de salud va pasando por otros lugares. Si aceptamos que hay o convenimos o buscamos en qué grandes situaciones viven las personas mayores, uno puede decir que pueden vivir en situación saludable, que no es no tener diagnóstico, sino mantenerse autoválidos sobre todo, tener las enfermedades crónicas que uno va llevando, tenerlas controladas, estables, y tener una contención sociofamiliar adecuada para el momento en que algo puede llegar a pasar, y tener ese grupo que también puede ser el centro de jubilado, que puede ser, y acá hay gente que sabe lo que le significa en su vida un centro de jubilado, para poder mantenerse saludable. Esa persona mayor puede estar en situación de enfermedad. Esa persona mayor puede estar en situación de vulnerabilidad por pobreza, por aislamiento, y la peor de las condiciones, que es la de estar dependiendo de los demás. Y hoy lo que sí estamos notando es que, por lo menos en la Argentina, los sistemas tradicionales de salud, la respuesta tradicional de salud, y acá hay gente que gerencia el manejo de los sistemas de salud, por ejemplo para PAMI, se están viendo colapsados por tener que atender personas que no deberían estar en hospitales. Porque lo que ha ocurrido es que su situación de dependencia funcional, por ejemplo, no ha sido atendida adecuadamente en el momento oportuno.
Si uno se acerca a la cama de enfermos agudos, seguramente hay un evento adverso del orden de lo psíquico o de lo social en los últimos 3 meses y sobre todo en el último mes de la internación. Insuficiencia cardíaca, que no está internado porque su corazón funciona peor o su diabetes descompensada porque su páncreas funcionó peor, sino porque la hija se separó y se vino con los 5 chicos a vivir a su casa, porque el hijo se mudó, porque lo asaltaron, porque no llegó a comprar su medicación o porque tuvo que dejar de ir a la parroquia a misa, iba todos los domingos y no pudo seguir yendo a misa porque no tenía quien lo acompañara. Y eso puede terminar con una descompensación, internado, y seguramente en el cierre de la historia clínica va a decir diabetes descompensada o insuficiencia cardíaca descompensada y no va a decir la verdadera causa que lo lleva a esa situación. Entonces, esto está haciendo colapsar los sistemas de salud. Esto requiere que urgentemente se revean estas situaciones. Hay que innovar urgentemente. Hoy en PAMI estamos colocados en una situación crítica en la cual se nos plantea que de la manera que estamos no podemos seguir con algunas cuestiones, tenemos que crear, tenemos que innovar y nos tenemos que poner todos de acuerdo para eso. Y todo eso tiene que ver con mirar la realidad de las personas mayores. Esto significa, como decía el compañero Tobar cuando habló, altos costos, altísimos costos mal aplicados, inservibles. Hoy no puede ser que una persona se le ponga una prótesis de cadera, que con suerte llegó a tiempo, es exitosa, buena técnica, y no se sepa qué va a ocurrir con su domicilio, con sus hijos, si lo van a poder ayudar o no, al mes cómo está, si camina, no camina, qué tipo de ayuda necesita, porque muy probablemente fracase la prótesis de cadera que se le colocó. Y eso es una cantidad enorme de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de gente frustrada, y éticamente y moralmente es un auténtico desastre. Por eso decimos que los cuidados deben ser continuados, un sistema que preste atención en forma continuada, porque las personas se van fragilizando y van necesitando progresivamente distintos tipos de cosas. El sistema tiene que ser de intensidad progresiva. Los cuidados, y vos trajiste la palabra cuidado, porque acá justamente uno de los criterios fundamentales es que acá no hablamos de curar, hablamos de cuidar. Y entonces los cuidados tienen que ser físicos, psíquicos, sociales y funcionales. Hay que tratar de mantener a la persona en su funcionalidad intacta el mayor tiempo posible. Eso nos ahorra muchísimos costos y es éticamente hacia donde hay que apuntar. Los cuidados deben ser interdisciplinarios y estoy totalmente de acuerdo. A más edad, menos importancia tiene lo médico y más importancia tiene lo social. Pero los médicos tienen que ser muy especializados, saber mucho, y si no es posible que todos sean atendidos por geriatras, por lo menos en la formación general de los médicos, la geriatría debería estar incluida y no lo está. Por lo menos en la Argentina no lo está. Se reciben los chicos de médicos y por ahí con suerte, se les ofrece una pasantía optativa y algunos optan por pasar por geriatría y se sorprenden y preguntan ¿cómo nadie nos contó esto antes? Si va a ser nuestra mayor clientela, a menos que hagamos pediatría. ¿Cómo en la arquitectura hoy no se está generalizando todas las cuestiones del hábitat para las personas mayores? En el derecho, ¿sí? Acá hay especialistas que están trabajando el derecho de las personas mayores. En la formación de la gente que se dedica al ámbito jurídico, ¿está la visión de la persona mayor? Cuando hablamos de género, y también acá hay gente que se está especializando en género y familia, cuando no hablamos del rol de la persona mayor en esa familia, la visión del tema de género. No es lo mismo ser viejo o vieja, el género es importantísimo en la manera de llegar y en la manera de seguir. Todas estas cuestiones están estudiadas, están vistas, pero no para las personas mayores. Entonces, cuidados físicos, psíquicos,
funcionales y sociales, interdisciplinarios y específicos para las personas mayores. El concepto, volvemos a repetir, no es curar sino cuidar, y esto es un consenso que tenemos que lograr, con criterio preventivo. Cuando hablaste de la economía, la economía preventiva, pero altísimo valor de la economía, ojalá demos vuelta a esa mirada que tenemos y empecemos a ver que si no hacemos prevención, sí nos va a pasar esto tan atroz que dijiste, que nuestros hijos puedan vivir, que tengan un pronóstico de longevidad menor que la nuestra. Y uno dice, esto es terrible, no hablemos de eso, pero mejor hablemos. Y digámosles a la mamá que si no le ponen sal, por lo menos en nuestro país, en la comida a sus bebés, les están alargando la vida. Y que si no le agregamos azúcar al chupete, porque no sé cómo se llamarán en los países de ustedes, pero acá para calmarle los nervios al nene le ponemos azúcar en el chupete, le estamos alargando la vida si no hacemos eso. Entonces son cosas sencillas, muy, muy baratas, que quizá uno sospecha si quizá por ser tan baratas no son promocionadas, ¿no? El sistema debe basarse en un conocimiento profundo de las personas mayores. Hay que valorizar las capacidades y no pensar que solo es no perder lo que tengo y a ver si recupero algo de lo que perdí, porque hoy, cuando estamos haciendo actividades de estimulación, vemos que las personas mayores son capaces de ganar capacidades que nunca habían tenido. Hoy hay personas que están estudiando, que están nadando, que están haciendo un montón de cosas que jamás pensaron ni ellos ni su familia que las podían hacer. Y veo un montón de cabezas que hacen así porque están gestionando programas preventivos que tenemos en la Argentina que forman parte de las políticas públicas y ven los logros que se pueden tener. Y pensar que las personas mayores deben ser protagonistas de sus propias decisiones. Por eso, bienvenido el programa Tomando Control de su Salud, que también estamos tratando de llevar adelante para que la persona sea la que sepa mucho de su enfermedad y que sepa tomar las mejores decisiones. Me encantó también lo que planteaste con respecto a que la persona que tiene dinero toma mejores decisiones. Es terrible, ¿no? Es decir, hace gimnasia, come menos y mejor. ¿Por qué? Porque toma mejores decisiones. Así que parecería que la clave está en empoderar a la gente para que tome mejores decisiones. Y parece que no pasa por la plata, ¿no? Pasa por políticas públicas que apunten a eso. Nosotros tenemos claro que los desafíos tienen que ver con la prevención y si hablamos de enfermedades no transmisibles crónicas hay que ir muy tempranamente a la prevención y creo que las personas mayores deberían ser protagonistas de transmitir los criterios preventivos a los chicos. Ellos con su propia presencia y su mensaje deberían hacer muchísimo trabajo con los chicos. La investigación y la capacitación es fundamental. La atención a la dependencia para que no vayan a ser atendidos donde no deberían serlo porque no están enfermos biológicamente, sino dependen de otros. Pensar en los cuidados de largo plazo, redistribuir y optimizar la renta y de todos los recursos, porque creemos que recursos hay. No son infinitos, pero hay. No están adecuadamente distribuidos, pensamos. Empoderar a las personas mayores para que tomen mejores decisiones, escucharlas, escuchar mucho la sabiduría de la persona mayor, hay que escucharla, y redefinir las prestaciones, y las prestaciones sociales fundamentalmente. Creo que estamos frente a un desafío, pero no se puede esperar más tiempo. Esto creo que hay que hacerlo ya, la redefinición de las prestaciones sociales y estos desafíos que se nos plantea cuando hablamos de envejecimiento activo y después queremos que se queden a lo mejor sentaditos en una silla, que no se muevan, que no molesten demasiado, pero por el otro lado estamos queriendo un envejecimiento activo y son personas que tienen ganas de trabajar, de producir. Todo esto creo que le está produciendo un movimiento a todo lo que es el trabajo y el estudio por la seguridad social. Bueno, compartir.
Bueno, y ahora le vamos a pedir a José Francisco Parodi que nos dé sus reflexiones. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta tierra con la cual nos une tanto a los peruanos y a los sudamericanos, por muchos motivos. Siempre es un placer estar acá y reunirme con amigos con los que hemos aprendido haciendo. Nos hemos divertido haciendo y hemos aprendido. Y quiero contarles, además, que muchas de las cosas que yo iba a decir ya las dijeron todos, con lo cual estoy tratando de decidir qué les cuento. Y me voy a agarrar de lo que Enrique les decía respecto a que cuando la torta está muy grande a veces no hay quien se la coma. Pues yo les voy a invitar a algunos pedazos de la torta, aunque debe ser torta con poco azúcar para que no nos haga daño. ¿Cómo hablarle a los argentinos de fútbol? Debe ser difícil hablarle a los argentinos de fútbol. Y la verdad es que el fútbol de los 40 no es el fútbol actual. Y cuando uno es hincha, y es hincha de un equipo de fútbol, por más que el equipo esté en la baja, en la segunda división, esté mal, uno sigue siendo hincha. Igual pasa con el envejecimiento. Uno va a envejecer de todas maneras y no va a dejar de ser hincha, ni puede parar que pasen los años. Entonces, si a un hincha uno le preguntan si quiere dejar a su equipo, probablemente dirá primero muerto, y la única forma de no envejecer, pues probablemente va a ser morirse. Ahora, ¿cómo hacer para disfrutar de ser hincha? Que su equipo esté bien. Y para que el equipo esté bien, ¿qué se necesita? Se necesitan buenos jugadores. Y los jugadores son recurso humano. Y el recurso humano probablemente sea la base, el factor clave para el cambio organizacional y la transformación y adecuación de los servicios y la implementación de las políticas que vamos a hablar estos días. Pero yo les decía el fútbol de los 40, cuando, al menos en el Perú, salían de la cantina a jugar y nada estaba profesionalizado, pero ahí la gente lo disfrutaba. Ahora hay que entrenar. Ahora el estado físico es fundamental. Si no, Pelé, Maradona, Sívori seguirían jugando. Entonces, esto es lo que pasaba y sigue pasando en América Latina respecto al recurso humano y al reto del envejecimiento. Hace 10 o 15 años, en pregrado, en medicina, no habían cursos de geriatría, es decir, ya muchos países tienen más gente de 60 años, mayor de 60 años que de 0 a 5, sin embargo no llevan un solo crédito de medicina del envejecimiento cuando se forman para su profesión. Es decir, los médicos nos formamos para ver niños cuando lo que vamos a ver sobre todo son viejos. Viejos con cariño. Y el pediatra tampoco se salva, porque el pediatra en la sociedad y en muchas de las sociedades actuales, a quien va a ver es al niño y a la abuela que lleva al niño, que es la que decide qué come, cómo come, si come mucho azúcar o no come mucho azúcar, y da las conductas primarias, aconseja a la mamá embarazada, y hay quien habla de hipótesis de enfermedades crónicas gestadas ya entre la vida intraútero. Entonces, si hablamos solo de médicos, no nos vamos a salvar de encontrarnos con el proceso de envejecimiento durante toda nuestra carrera. Yo soy geriatra
y trabajo tratando de hacerla bien y no matar a las personas mayores mientras sobrevivo yo. Sin embargo, me encuentro todos los días con qué hago y hasta cuándo. Y cómo operacionalizar la frase esa tan fácil de vida a los años y no años a la vida. ¿Eso qué significa? Eso significa que, la verdad para mí, morirme a los 84 o a los 88, si es que voy a vivir los últimos 4 demente, postrado, con una sonda, con un pañal, con un tacto rectal interdiario, a mí no me hace más o me hace menos. Es más, mientras no haya otra alternativa, más si voy a hacer una carga para mi familia, entonces ya la meta cambia. Si lo ponemos en el fútbol nuevamente, los jugadores tienen que estar entrenados, coordinados, para que brille lo más importante del fútbol, que es el gol. Y el gol, dicho en inglés, es reducir la discapacidad de los últimos años de vida. O sea, ojalá yo un día pudiera apagarme y ya. Eso, que es el modelo teórico, a veces no es tan fácil, porque uno trabaja y dice, mira, qué bien está este señor, que cuánto mejoró, o uno sabe que no va a mejorar y que hay que limitar esfuerzos que prolonguen agonías, y eso también es teoría, y también se aprende. Pero de repente el señor, oye, ¿qué pasó con fulano que estaba tan bien? Se murió. Entonces a veces uno se pone a pensar esto de años a la vida y no es tan fácil deglutirlo y masticarlo como vivirlo. Entonces, en este escenario de pocos cursos de geriatría, en pregrado, que además no había profesores capacitados, o había muy pocos profesores capacitados, en posgrado no había una vía acreditada de formación para ser geriatra. El que era aficionado a los viejos se hacía geriatra, como pasó con la pediatría también. Que a diferencia de las otras especialidades, la pediatría es una especialidad de etapa de vida, como la geriatría es una especialidad de etapa de vida, pero ninguna de las dos son especialidades de un solo órgano, ni son exclusividad de un solo tipo de médico. Todos los médicos estudiamos un poco de pediatría, todos los médicos deberíamos estudiar un poco de geriatría. Y cuando había programas de capacitación continua, eran escasos, aislados, muy poco coordinados. Entonces surge la propuesta de ALMA, la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, como una institución, una organización que busca convertirse y mantenerse como líder y principal referencia de medicina geriátrica en la región. Y digo medicina geriátrica en la región, con la misión de mejorar el acceso y la calidad de atención a través de la capacitación del recurso humano. Es decir, capacitando al recurso humano, mejorar los servicios, mejorar la salud y en algún tiempo, ojalá, reducir la discapacidad. Entonces se comienzan a hacer cursos para profesores universitarios de geriatría, médicos que ya eran profesores universitarios y que estaban impulsando o estaban llevando cátedras de geriatría para hacer más homogéneos los programas, definir contenidos, competencias y mejorar las maneras y las estrategias docentes. Y así han pasado varios años y se hace un curso anual previa selección y van profesores de geriatría, 30 nos reunimos y yo también pasé los cursos, pero al mismo tiempo hacemos un foro de salud pública, aprovechando a 30 expertos y como este va itinerante de país en país, impulsamos
sea el tema de nutrición, sea de enseñanza de geriatría, sea el tema de fragilidad y sarcopenia, de políticas públicas, con reuniones de los fragmentados servicios de salud que todavía tiene la mayoría de nuestros servicios. Pero como todo no se podía quedar en los profesores de geriatría y en la universidad, también comenzamos a pensar en hacer cursos para primer nivel de atención, para médicos generales. Y diseñamos un programa que se hizo en 2 países y la gente dijo, ¿cuánto he aprendido? Una anécdota era, oye, ahora que hemos estudiado enfermedades cardiovasculares, porque fue en Colombia y Perú, sobre el tema fue enfermedades cardiovasculares, dijo, qué cosa tan curiosa, ahora que estoy estudiando más esto, la prevalencia y la frecuencia de la hipertensión arterial y la diabetes aumentó. Claro, es que antes no la detectabas y estaba ahí. Y por un tiempo, cuando mejores el cuidado de los diabéticos y de los hipertensos, no se van a morir tan temprano, o sea, van a haber más diabéticos y más hipertensos. Porque si los cuidas mejor, durarán más. Las enfermedades de alta mortalidad duran poco, de alta letalidad, perdón. Entonces, cuando terminamos el curso, hicimos la evaluación del curso, un modelo diferente, y nos dijeron, oye, ¿les va a servir? Sí, nos va a servir. ¿Han mejorado? Sí, hemos aprendido. ¿Y lo van a aplicar? No. ¿Y por qué? Porque mi jefe dice que no, que así no es la cosa. Entonces, como Alma no trabaja sola y trabaja como parte de la mano con la OPS y con otras organizaciones, trabajamos de la mano con el CIES también, a la hora que hicimos el informe, se reunieron en La Habana, creo que los 17 jefes de los programas nacionales de salud y envejecimiento de los países. Y nos presentaron cosas preciosas. Claro, yo no me di cuenta hasta que llegó al Perú. Yo decía, caramba, qué bien estamos y no me había dado cuenta. Cuando les preguntamos, oye, ¿tú diriges el programa de tu país? Sí. ¿Has estudiado envejecimiento? No. ¿En pregrado? No. ¿En posgrado? Tampoco. ¿Y gerencia, gestión para esto? Tampoco. Entonces, estaban manejando un cohete cuando habían estudiado para manejar bicicletas. Entonces, a partir de esta pequeña reflexión, que fue una encuesta diseñada en una servilleta en el almuerzo, se desarrolló en alianza con el CIES, ALMA y OPS el curso para gerentes, de lo cual les estaba contando. Un programa maravilloso porque lo hemos vivido con alegría, además de aprender, y se han capacitado casi 300 gerentes o directivos de programas para personas mayores, no solo médicos, hay abogados, hay asistentes sociales. Se capacitó a los jefes de los programas nacionales. Se está intentando que esto se forme como una red. Y entonces se busca alinear el trabajo de cada una de las personas que están trabajando el tema, que es uno de los grandes problemas actuales, la falta de coordinación, lo cual es crítico cuando no hay recursos o cuando los recursos son escasos. Entonces, además, Alma ha hecho publicaciones sobre las recomendaciones de qué se debería enseñar en geriatría, se han hecho publicaciones de algunos libros, de cómo debe ser la enseñanza de geriatría y gerontología en la región. Hemos participado en la mayoría de los congresos y simposios de salud pública, de envejecimiento, no solamente de América. La gente que ha llevado los cursos, que ya son casi 200 profesores graduados, todos mejoraron en sus posiciones en las universidades, muchos de ellos han podido concretar un curso de geriatría, algunos están sacando una revista de geriatría sola, pero tenemos todavía retos pendientes, ¿no? Uno de los retos es cómo vamos a hacer para mejorar la estrategia docente. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Los arqueros se entrenan por acá, los defensas se entrenan y se forman por acá, los delanteros y los centrocampistas por acá. Se gradúa cada uno de lo que se gradúa y a la hora del partido los ponemos a jugar todos juntos. Ese equipo
no funciona. Entonces tendríamos que avanzar a formaciones transdisciplinarias, ir más allá de saber hacer tu propio trabajo, o sea, tener la información, sino también para hacer una cosa formativa, con valores, compromiso, que te lleve a transformar, a ser agentes del cambio y la adecuación de los nuevos escenarios, pues, las nuevas canchas, las nuevas reglas. En el fútbol se tuvo que poner la tarjeta amarilla, ¿pero por qué? Porque le rompieron la pata a Pelé en un campeonato y nadie lo pudo sancionar. Las velocidades son diferentes, se tuvo que inventar la posición adelantada. Las políticas, el fútbol moderno va cambiando y para eso se tiene que tener información. Que es el último punto que yo quería tratar, y la información implica no solamente las estadísticas y cuánto corre el jugador y cuánto rindes y cuánto puedes mejorar desde el punto de vista de gestión para ser más eficiente en tu trabajo. Pasa mucho en los centros de adulto mayor y clubes en mi país, que la gente está contenta, pero nadie sabe si están haciendo bien las cosas o no. Y la capacitación del recurso humano, sí, del médico, efectivamente, del directivo, sí, de la gente para el autocuidado también, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo garantizo la sostenibilidad de mi programa en el tiempo? Eso tiene que tener un presupuesto asignado por una política. Entonces, al medir la información, entramos al tema de la investigación, que ya le toca probablemente a la universidad, pero ¿qué tiene que hacer el Estado para fomentar esto? Hay publicaciones miles hasta para cómo hacer un hígado nuevo. Pero en este momento, ¿cómo le digo yo a un investigador que le gusta investigar la uña pintada que no investigue la uña pintada? Él, si quiere investigar la uña pintada, pues tendrá que ser el investigador experto en uña pintada. Pero también están las líneas de investigación prioritarias y entonces generalmente se han diseñado en función de investigación en diabetes, investigación en demencia, investigación en hipertensión arterial. Pero si los sistemas de salud tendrían y las acciones coordinadas tienen que estar centradas en la persona, tenemos que hacer investigación en la persona, lo cual es un reto mayor porque significa solucionar, sin perder de vista lo que necesitamos, los problemas de ahora. Cómo mejorar la coordinación, cómo trasladar las cifras, la cantidad de azúcar a la práctica, cómo hacer que la gente lo haga, cómo hacer que la universidad se alinee en lo que está formando y el recurso humano que está formando con lo que necesita el médico en la práctica diaria y que además esto sea lo menos costoso posible. Yo dirijo ahora, o trato de dirigir desde el punto de vista médico, un hospital de día. La gente está feliz, pero no está rentable, estamos en rojo. Entonces, ahí vienen acciones propuestas, ¿no? Fondos gubernamentales que aseguren, y no solamente del sector salud, porque hay investigación en salud social, económica, para que alivien no solamente la carga de los familiares, sino que, como está publicado, disminuyen la carga económica. La investigación es una de las formas de disminuir la carga económica que supone el envejecimiento poblacional. Y esto es garantizar fondos, pero también buscar incentivos. Buscar grants en temas específicos que interesen al Estado para desarrollar, de trasladar a la práctica. Y todo eso ponerlo en conocimiento de la gente, porque hay mucho ruido, inclusive en la gente muy educada o socioeconómicamente alta, hay un grado alto de analfabetismo en salud. Entonces hay mucho ruido, pero poca capacidad de escuchar la música de la información saludable, adecuada, efectiva o eficiente para mantenerme independiente con el tiempo, y esa es probablemente la misión de los profesionales de salud
al tratar de comunicar y aplicar los nuevos conocimientos a la práctica diaria. Gracias. Bueno, aparte de explicarnos un poco del tema, demostraron tener una enorme capacidad de síntesis porque 2 horas hicieron una. Así que les agradecemos muy especialmente esta enorme capacidad de síntesis. Y la segunda cuestión es, como decíamos al principio, lo que nos interesa o el sentido de estos eventos es generalmente llamar la atención, poner en la agenda de discusión los temas. Yo creo que lo que han escuchado sirve para poner en tema o un tema que es cada vez más importante en la vida en sociedad que nos toca vivir. Ojalá hayamos tenido éxito en poner el tema arriba de la mesa y que sirva para reflexionar todos los días un poquito más sobre lo que inevitablemente va a pasar. Les agradezco muy especialmente. Yo, si quieren, abrimos a preguntas, pero me parece que si quieren, como los van a tener aquí cerca, se las preguntan directamente a ellos y ganamos tiempo porque nos corre muchísimo el reloj y si no vamos a empezar más tarde y cada vez se complica más. Ya hicimos un gran esfuerzo. ¿Cómo no? Bueno, no sé. En el atrio, acá enfrente. Bueno, así que muchas gracias y espero que este tema haya servido. Los invitamos a todos, especialmente a Jorge D'Angelo, a pasar al atrio a un lunch.